y Dios tuvo misericordia de él. David fue un hombre de Dios que vivió la mayoría de los salmos y a pesar de sus dificultades tenía una confianza en Dios. A pesar de sus debilidades tuvo presencia de Dios en todo. A pesar de que pecó, él sabía que era Dios y sabía que en el momento difícil Dios nos iba a ayudar. Y de nada bien sirve ser esperando que después pasa una bendición, después pasa una prueba, llena las bendiciones. Y David tuvo muchas batallas, muchas caídas, pero no le lanza. Y esta noche Dios alabanza a su nombre. Pero yo me voy a enfocar en el versículo 5 que dice: el que sacia de bien tu boca, el que sacia nuestra boca es Dios. El que sacia de bien tu boca, de nuevo que te rejuveneza como el águila. Un detalle muy importante. David dice: el que sacia de bien tu boca, de nuevo que te rejuveneza como el águila. El águila es una ave rapaz. Una ave grande, fuerte, de vista dura. Hay muchos animales, y uno de los animales de esa ave, David, la iguala al ser humano. Que el hombre tiene que ser como el águila. Él decía: de nuevo que me rejuvenezca como el águila. El ser humano quiere comportarse como águila. Gloria a Dios. Hay muchos versículos en Isaías 40, 21, dice que nosotros vamos a correr, que vamos a caminar y no nos vamos a cansar, y que nos van a dar fuerza como la del águila, y no nos vamos a fatigar. Y de nada a mí, en momentos de dificultades y de bendiciones, él decía: que saque de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. El águila puede ser un ave, pero hace semejanza al hombre. Es rapaz. Cuando hablamos de que es un ave rapaz, es porque la palabra rapaz significa poseedor, que se apodera de agua a la fuerza. Y si nos vamos a la vida espiritual, tenemos que evitar al águila, porque nosotros tenemos que apoderarnos de lo que nosotros nos pertenece. El águila es una ave que no actúa por instinto, sino que se detiene. Y a pesar de sus dificultades, ve venir el mal y se queda quieta. A pesar de sus debilidades, se queda ahí. A pesar de que vengan tormentas, se queda ahí. Porque ella sabe cuando le debemos actuar. Así mismo Dios nos dice que nosotros tenemos fuerza como la del águila. De modo que tenemos fuerza como el águila. El águila tiene un pico y tiene su ala, que eso es su defensa. Y nosotros tenemos a Dios que nos escuda nuestra fortaleza. Y a veces tenemos momentos difíciles, momentos de dificultades, y Dios mete su mano por tus hijos. El águila es fuerte. Es una águila, es una ave grande. Yo no estoy hablando de estatura, estoy hablando de aquí grande en el corazón. Grande Señor. A veces tenemos ministerios, a veces tenemos cosas, talentos, dones, que Dios nos da a nosotros. Y a veces los vemos tan menos. Pero Dios sabe cada una de las cosas. Y Dios sabe que nos dará. Es una ave larga, es una ave grande, ágil, rápida. Nosotros somos fuertes, somos ágiles en Jesucristo. A pesar de que el enemigo pueda distorsionar nuestro pensamiento, a pesar de que el enemigo pueda engañarnos, nosotros somos rápidos en Cristo. No estoy hablando de una rapidez de correr, estoy hablando de una rapidez en el espíritu, estoy hablando de una rapidez en buscar la fama, en hacer las cosas que no le agrada. Una vez el Señor, cuando quiere lograr algo, cuando quiere su presa, ella ataca y la come. Así no puede poder ser mejor en Jesucristo. En quitarle al diablo lo que a nosotros nos pertenece. En luchar con nuestros objetivos. Dice la Biblia que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Absolutamente todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Muchos seguidores de la Biblia, el apóstol Pablo lo insta al ser humano, a los evangélicos, a que luchemos por nuestros objetivos, a que luchemos por nuestros ministerios, a que luchemos que nos portemos en la obra. No sea que nosotros nos podemos dedicar y caigamos.
Y así como la ave se prepara, así como la ave se referencia a sí mismo, nosotros somos. Así como la ave está preparada, así nosotros tenemos que estar preparados. Gloria. Son fuertes, son rápidas. No actúan por instinto, pero están conscientes de lo que quieren. Así nosotros tenemos que estar conscientes de lo que nosotros queremos. Tenemos que estar conscientes de lo que vamos a llegar, porque dice la Biblia que tenemos al blanco, y que ese blanco es Jesucristo. Gloria a Dios. Que no corramos esta carrera, hermano. Que nos digamos al blanco, y al blanco es Jesucristo. El enemigo viene con mucha oferta, el enemigo nos distorsiona nuestro pensamiento, pero a pesar de todo, Dios nos da la fuerza y nos da la vencida. Y sabe que nosotros no damos espíritu de cobardía, sino de amor, poder y de dominio propio. Y que si el salmista David decía, temor que te rejuvenezcan como el águila, es porque tenemos la valentía, tenemos la fuerza, tenemos la grandeza de ser valientes como las águilas. Ten cuidado de tu territorio. Cada animal a veces cuida su pollito, la gallina. A veces los perros cuidan su territorio. Así nosotros tenemos que matar nuestro territorio. Amén. Así nosotros tenemos que demostrarle a Dios, a pesar de todo, que es nuestro territorio y no se puede meter. No damos la valentía cada uno de nosotros para que nosotros alcanzamos la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Y si el Salmista David decía, de modo que tenemos reverencia como el águila, es de modo que podemos cambiar, a pesar de nuestro respeto, no nos merece. Gloria a Que Dios. tenemos fuerza como la del águila, que tenemos alas para volar alto y alcanzar nuestros objetivos, alcanzar nuestras peticiones, alcanzar nuestra meta con la ayuda de Dios. Porque es la vida que separados de Dios nada podemos hacer. Pero cuando somos tristes tenemos que estar 100% seguros que no nos va a pasar nada. Gloria a Dios. Aunque tengamos problemas, aunque no tengamos trabajo, tenemos que estar conscientes de que Dios está de nuestro lado. Porque los hijos de Dios todas las cosas le ayudan para bien. ¿Cuánto lo creen? Que los hijos de Dios todas las cosas le ayudan para bien. Gloria a Dios. Todas las cosas. Y los impíos, los inconversos se gocen. Tengan más cosas y riquezas que nosotros, pero nosotros vamos a esperar en Dios. Porque los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Podrán ver montañas. El águila es una ave que cuando viene la lluvia, cuando ella ve la lluvia lejana, ella no se mueve, ella se queda quieta, esperando que llegue. Y en el momento que tienen que moverse, tienen que moverse. En el momento que nosotros tenemos que actuar, en el momento que nosotros podamos tratar, Dios nos va a dar la salida. En el momento que llega la dificultad, Dios nos va a dar la salida. En el momento que hay que ayudar a otro, Dios va a ayudar ahí. En el momento que Dios tiene que actuar, Dios actúa porque dice que Dios nunca llega tarde. Y dice la Biblia que Dios dijo que estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y a pesar de nuestras necesidades de país. Y que tenemos personas que nos ayudan a seguir hacia adelante. Porque si el Espíritu Santo que está con nosotros, no somos nada. Tenemos la valentía, tenemos la coraza. Somos fuertes en el Señor cuando lo creen. De modo que tenemos reverencia como el águila. De modo que nos levantemos cada día, que nos portemos en la obra de Dios. Que alcancemos nuestra meta, que alcancemos nuestros objetivos. ¿Cuántos son águilas en esta noche? ¿Cuántos quieren ser águilas en esta noche? ¿Cuántos quieren ser águilas en esta noche? ¿Y a tu nombre? ¿Cuántos de Cristo? ¡Vive Dios! ¿A tu nombre? Jesús, hermano. El viernes le anunciamos la película a las 7 de la noche. Queremos el dinero. Si usted lo tiene hoy, lo puede entregar. Además, Diana está por ahí, lo pueden entregar. El dinero lo queremos. Y queremos el apoyo de las damas, caballeros, jóvenes y niños. Es una película bien buena. Es buena la película. Hermano Pastores.